Bien. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Súper. Yo les mandé las diapositivas ayer también. Bueno, son, como casi siempre, son imágenes tomadas de los diferentes libros. Hoy día vamos a ver algunas imágenes tomadas del libro Capangi, las que tienen más color, y una que otra de Hamil, que es un libro que también ocupó harto. Bien, entonces el objetivo de hoy es que revisemos la fisiología articular, cómo se mueve, ¿cierto? Las diferentes caras articulares de la articulación del codo, de este complejo articular, que, eh, que tiene algunas características por ser articulación intermedia, le llamamos, así como la rodilla, ¿cierto? Es una articulación que está en el centro del segmento completo. Esto va a incidir principalmente en algunas de las acciones musculares y lo vamos a ir viendo en el momento. Entonces, obviamente, en cualquier momento me pueden interrumpir. No veo el chat. Lo voy a dejar aquí abierto. Si aparece alguna duda en el chat. Profe, dice Bien, buen pero día pueden nomás. abrir sus micrófonos también para poder interrumpir y preguntar si es que algo no va quedando tan claro. Dicho esto, entonces, bueno, alguna de las... Ahí sí, ¿se escucha bien? Me apareció un mensaje de que mi micrófono no estaba funcionando bien. Sí, se Sí, profe, escucha se escucha bien, bien. profesor. Bien. Bien, entonces dijimos que el codo es un complejo articular, ¿ya? Y al ser complejo articular nos referimos a cuando no es solo una articulación, sino que son varias articulaciones que participan en pos de una función común, ¿ya? La función del codo, así como en términos generales, si nosotros podríamos asociar una función, que no es lo mismo que el movimiento que hacen, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo la función de una articulación, no es que haga flexo-extensión, sino que la función de una articulación es cómo la articulación permite ciertas actividades en la vida de una persona, ¿ya? Si lo miramos en términos generales, en la extremidad superior, el hombro, ¿cierto? Que es lo que acaban de revisar la semana anterior, el hombro tiene la función de posicionar la mano en diferentes lugares del espacio. Al ser una articulación que tiene 3 grados de libertad, el hombro posiciona a la extremidad completa, hacia adelante, ¿cierto? Hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, en los 3 planos. En tanto, el codo, la función que va a cumplir es que puede alejar y acercar la mano al cuerpo, ¿ya? A través del movimiento llamado flexión-extensión, el codo cumple la función de alejar y acercar la mano al cuerpo. Eso funcionalmente a mí me permite, por ejemplo, alimentarme, tomar no sé, un tenedor, ¿cierto? Un poco de comida y llevarlo a la boca. Eso es como lo básico. Permite también que yo pueda, por ejemplo, eh, asearme, o no sé, me voy a peinar, me voy a lavar los dientes, ¿cierto? Alejo la mano, tomo el elemento, la herramienta que quiero manipular, la acerco al cuerpo, ¿eh? Eso cuando estamos en etapa adulta. En un momento de nuestra etapa de crecimiento, ¿cierto? En los primeros meses, principalmente desde el mes 3 al mes 7, el codo cumple una función de amortiguación. Como nuestras manos también son extremidades de carga en ese periodo, para empujar, ¿cierto? En la posición prona o para desplazarse en el momento del gateo, el codo está cumpliendo también una función de amortiguación, que sería la función que hace la rodilla, en cierta medida, en la extremidad inferior, ¿ya? Para cumplir estas funciones, ¿cierto? De alejar y acercar la mano y acomodar la mano también, porque, por ejemplo, cuando yo tengo que tomar un elemento, una cuchara, imaginemos, yo la mano la bajo en el movimiento de pronación, pero cuando la llevo a mi boca, el codo hace el movimiento de supinación. ¿Recuerdan? En la primera prueba yo les coloqué un ejemplo de movimiento de codo para el análisis de articular.
Y el movimiento era un curl de bíceps, se llama, ¿cierto? Levantar una pesa con el bíceps. Y el movimiento eran extensiones de ambas extremidades, ¿cierto? Y cuando la mano bajaba, la mancuerna, la mano quedaba, ¿cierto?, en posición de pronación. Y cuando la mano subía, la mano quedaba en posición de supinación. Entonces el codo tiene estos dos grados de libertad: hacer la flexión y la extensión, eso es uno, y el otro movimiento es de pronosupinación. Cuando hacemos ambos movimientos combinados, voy a ver si puedo abrir la cámara acá, en un segundo. Aquí. Entonces, por ejemplo, se ve mi mano, ¿cierto? Yo puedo extender el codo y flectar el codo, pero al mismo tiempo puedo extenderlo haciendo pronación, flectarlo haciendo supinación. Entonces yo tomo un elemento, por ejemplo una cuchara, aunque no estaba preparado, tengo una cuchara en mi escritorio. Tomo la cuchara en pronación y cuando la llevo a la boca, hago supinación. Ese movimiento, entonces, se transforma en el codo en el mejor ejemplo para mostrar cuáles son las oscilaciones impuras o asociadas a un spin, ¿cierto? Que es el movimiento de en un plano, pero asociado a una rotación en torno al eje central, al eje longitudinal de ese segmento. Bien, de estos dos grados de libertad, en el codo se reconoce como grado efectivo por sí solo para el codo la flexoextensión. ¿Ya? Estamos hablando de la articulación húmero-cubital y su principal movimiento es la flexoextensión. Y se dice en la literatura que la pronosupinación es un movimiento asociado que tiene el codo, ¿ya? Principalmente su articulación radiocubital proximal y la radiohumeral, donde el radio puede girar en esas articulaciones, pero que depende también de la muñeca. Entonces no es propio del codo. Por eso se dice que el codo tiene de estos dos grados de libertad, uno efectivo, que es propio del complejo articular de codo, y uno que es asociado también al movimiento de muñeca. Por otra parte, hay que considerar de que la articulación del codo es bastante estable desde el punto de vista óseo, ¿ya? Tiene una congruencia articular y eso la otra vez que lo mencionaba de manera general. Cuando una articulación tiene más congruencia, es decir, que sus caras articulares coinciden de mejor manera, ¿ya? Esa articulación se transforma en mayor estabilidad. A veces la estabilidad va en desmedro de la cantidad de movimiento. Vamos a dar el ejemplo del hombro, una de las articulaciones más inestables, porque también es menos congruente. La cabeza humeral, ¿cierto?, es muy grande en relación a la cavidad glenoidea. Y esta relación o estas diferencias, ¿cierto?, hacen que no exista tanta congruencia. En cambio, en la cadera, que es el mismo tipo de articulación que en el hombro, ¿cierto? También es una esfera, ¿cierto? En el caso de la cadera, el acetábulo recubre mucho más a la cabeza femoral. Eso lo transforma en una articulación muy estable. Obviamente por la función que tiene que cumplir, que es soportar peso corporal, ¿cierto? Durante la bipedestación. En este caso, el codo también es una articulación estable, dado que la ulna, ¿cierto? El cúbito, la estructura articular que articula con la tróclea humeral, recubre desde el punto de vista óseo gran parte de la articulación y lo mantiene en esa posición. De hecho, la flexoextensión es como una bisagra, es una bisagra uniaxial que se hace la flexoextensión gracias a la estabilidad de esta articulación. No requiere tanta actividad ligamentosa y muscular para mantenerse estable, a diferencia del hombro, en que había muchos músculos participando de la estabilidad, ¿cierto? Muchos músculos que tienen que fijar la cabeza humeral hacia
eh, hacia la glenoide para los movimientos. En cambio aquí solamente la estructura ósea ya provoca esta estabilidad necesaria para el movimiento. Por ejemplo, el codo no tiene movimientos laterales, no tiene movimientos de abducción-aducción. La estructura ósea no lo permite, ¿no? Mencionábamos este factor de ser articulación intermedia. Un segundo, me fui para adelante. Ahí sí. De ser articulación intermedia. ¿Cuál es la relevancia de las articulaciones intermedias en biomecánica? El codo y la rodilla tienen un efecto sobre la actividad muscular que va a depender del tipo de cadena cinemática en el que se esté realizando el movimiento. Por ejemplo, si yo pudiera medir electromiográficamente, y ya voy a pasar a explicar, ¿cierto? En la electromiografía, para los que no lo conocen, ¿cierto? Es un método en el cual yo coloco unos electrodos en los vientres musculares de mi cuerpo y logro medir la actividad eléctrica, ¿ya? La palabra viene de electroactividad eléctrica, mío, muscular, grafía, registro, ¿cierto? Electromiografía, escribí ahí en el chat. Entonces yo mido la actividad eléctrica muscular. Cuando mido la actividad eléctrica muscular, puedo determinar qué músculos están más activos o menos activos y con cuánta intensidad se está haciendo esa contracción. Mientras más amplio el voltaje que muestre la actividad muscular, es porque se está haciendo una contracción con más fuerza. Cuando se enciende un músculo u otro, yo puedo determinar el tiempo de activación en cada uno de esos grupos musculares. En resumen, cuando se hace la evaluación electromiográfica del codo, imaginemos que colocamos en sus dos principales grupos musculares, en el bíceps y en el tríceps, que mueven para flexión uno, extensión otro. Bíceps y tríceps. Coloco los electrodos, ¿cierto? Hago el registro y se ve que cuando la persona está moviendo en cadena abierta, ¿ya? Es decir, la mano está libre, la actividad muscular es de manera un poco más aislada para el músculo que está moviendo contra gravedad, ¿ya? Ahora, en palabras sencillas, imaginemos que yo estoy levantando un peso, ¿cierto? Con el bíceps, estoy levantando la mancuerna. Como estoy moviendo en contra de la gravedad, ese peso, necesito la actividad, en este caso la contracción de tipo concéntrica del músculo bíceps. Y si yo mido al bíceps y al tríceps, voy a encontrar actividad en ambos músculos, ¿sí? Principalmente en el bíceps, porque es el que está moviendo en contra de la gravedad. En cambio, si yo voy a abrir nuevamente la cámara. En cambio, si yo, por ejemplo, tomo la mancuerna por atrás y empiezo a levantarla así, el músculo que mueve en contra de la gravedad es el tríceps. Cada vez que yo hago la contracción, se mueve en contra de la gravedad el segmento que tiene esta resistencia, este peso. Al hacer este movimiento y yo medir la actividad eléctrica del bíceps y del tríceps, probablemente encuentre más actividad en el tríceps, porque está en cadena abierta. ¿Qué ocurre en el codo? Que cuando yo cierro la cadena, ¿ya? Me afirmo, imaginemos que me afirmé aquí, me afirmé en mi escritorio, y yo hago el movimiento de flexo-extensión, lo que vamos a encontrar es una coactivación muscular. Y es cosa que ustedes se palpen, palpen ambos músculos y se fijan que cuando usted afirma la mano y hace flexión o hace extensión, ambos músculos están en acción y en una acción muy similar, ¿ya? No se aísla la musculatura flexora respecto a la extensora, la agonista respecto a la antagonista, sino que hay una co-contracción muscular. Co-contracción muscular. Contracción muscular, ahí sí. ¿Ya?
Y esto se da porque la articulación que está en el punto intermedio del segmento se tiene que mantener más bien estable y rígida, sin colapsar la columna del segmento. Imaginemos, ¿a qué me refiero con esto? Imaginemos que este es el segmento completo y que mis dedos son el codo. Aunque esté en flexión, aunque esté en extensión, se tiene que mantener estable y no puede colapsar, o si no el peso del cuerpo se cae. Si yo me firmo en la mano, ¿cierto? Necesito que esto no cambie de posición. Y para eso neutralizo con fuerza flexora y extensora, neutralizo a la articulación. Si le damos más actividad a uno u otro, claro, va a existir movimiento, pero controlado. Y eso se da particularmente en estas articulaciones intermedias. En la rodilla ocurre y ocurre en el codo cuando estamos en cadena cerrada, la cocontracción muscular. ¿Se entiende? Y en cadena abierta es el músculo que mueve en contra de la gravedad. Si yo levanto el bíceps, ¿cierto? Si yo levanto para allá es el tríceps. Si yo muevo en cero gravedad, necesito al tríceps, necesito al bíceps, etc. El movimiento que mueve el segmento en la dirección que ya conocemos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sobre todo en este último concepto. Súper. Bien. La articulación del codo también tiene una alineación, un alineamiento que la posiciona en un valgo fisiológico. Decíamos que la condición de valgo era que el punto articular, ¿cierto?, estaba más hacia la línea media que los segmentos que lo componen. Entonces, cuando hablamos del valgo fisiológico, bueno, en mi caso no se nota tanto, pero quiero que posicionen sus codos de esta manera y que los miren. Y se van a dar cuenta que el segmento húmero va hacia la línea media, toma el codo y después se desvía el segmento antebrazo hacia afuera. Es como que los codos están más cerca, si yo los coloco así, están en posición de valgo. Esta condición es más notoria en el caso de las mujeres, ¿cierto? Tienen mayor desviación en valgo por diferentes condiciones. Primero, elasticidad de los tejidos, ¿cierto? Y segundo, porque lo voy a mencionar cuando veamos también muñeca en la siguiente hora, porque existe un ligamento triangular también que suple esa función en el caso de la muñeca. Ya, pero esta condición de valgo no es porque sí nomás, ¿ya? ¿Qué ocurre? Nosotros si miramos en posición de supinación, que es la misma posición de la posición anatómica, ¿ya? El cúbito, el cúbito es levemente más corto que el radio. Si nosotros miramos la posición anatómica, el radio va a estar es levemente más largo que el cúbito, ¿ya? Ese espacio que queda entre la diferencia de distancia, a pesar de que me estoy adelantando en la clase, porque lo tengo en una imagen un poco más adelante, ¿ya?, va a ser posible que cuando yo haga la pronación del antebrazo, aquí, cuando yo haga la pronación del antebrazo, mi segmento quede en línea. Cuando está en supinación, está desviado en valgo, está hacia afuera y esto está hacia afuera. El codo está más hacia la línea media, ¿cierto? En esa posición. Pero cuando yo hago la pronación, el segmento queda en línea. ¿Por qué? Voy a simular con mi mano al cúbito y voy a simular con mi otra mano al radio. Si esto es más largo, cuando yo hago la pronación, ahora se quedan como es el radio el que se monta por sobre el cúbito, quedan a la misma distancia. El radio queda oblicuo y quedan a la misma distancia. Y eso permite que la mano quede alineada con el antebrazo y el antebrazo con el brazo. Y poder transmitir carga, afirmarme. Por eso casi siempre uno se afirma con las manos en pronación. Difícilmente me afirmo en supinación porque la alteración por carga es muy marcada. Lo vamos a ver en detalle también cómo afecta este valgo fisiológico y de hecho una de las cosas muy relevantes dentro de
de de la materia de codo, digo. Bien, aquí hay un dibujo, ¿cierto? Un esquema tomado del libro Kapanji de extremidad superior, que en realidad lo que nos está mostrando que la articulación en sí, ¿cierto? Está posicionada por una tróclea, eso está representando la tróclea humeral, ¿cierto? El espacio por el cúbito, y que los ligamentos colaterales, ya sea medial o lateral, ¿cierto? Van a influir en la estabilidad lateral. Sin embargo, es la estructura ósea quien lo da en mayor medida. Y apenas sale del alineamiento en el plano frontal, probablemente ya se está generando daño de algún tejido blando. ¿Por qué? Porque la posición natural, ¿cierto? Es que no se salga de esta zona, a no ser que haya un gran impacto, alguna condición de alta energía, ¿cierto? Que pueda generar la luxación del codo. Bien, algunas de las estructuras participantes y sus puntos de referencia, obviamente el húmero, ¿ya? Y en el húmero nosotros vamos a identificar, me voy a subir nuevamente el chaleco, ¿ya? En el húmero vamos a identificar ambos epicóndilos, ¿cierto? Vaya usted también ahí palpando sus estructuras, ¿ya? Los epicóndilos que son aquellas eminencias óseas muy notorias por dentro y por fuera, ¿cierto? Tenemos los epicóndilos. Esto me sirve como punto de referencia como eje de la articulación. Si se fija en el punto, yo estoy moviendo el codo y ese punto no varía en el espacio, ¿ya? Ese va a ser nuestro eje de referencia para el movimiento de flexo-extensión. Epicóndilo medial y lateral, antiguamente se le llamaba epitróclea, porque estaba al lado de la tróclea humeral, y epicóndilo, al que estaba al lado del cóndilo humeral, ¿ya? Pero en realidad, epicóndilos medial y lateral es suficiente. También tenemos la tróclea como punto importante, ¿cierto? Que es donde va a articular la ulna o el cúbito, como ustedes lo conozcan. Y vamos a tener el cóndilo, donde va a articular el radio, con su cabeza radial. La segunda estructura participante corresponde al radio, ¿cierto? Donde está la cabeza radial, que nos va a interesar por su articulación en conjunto con el cóndilo, ¿cierto? En la parte de la cúpula radial. Y su borde, o corona también se le llama, va a articular con eh, con el cúbito en la zona radiocubital proximal. También otro punto importante a resaltar es la tuberosidad radial, que es donde se inserta el músculo bíceps, ¿cierto? Que está en la zona interna de la primera zona de la diáfisis radial. Y es importante porque esa tuberosidad, ¿cierto? En el momento de la pronación se esconde entre el espacio radiocubital, ¿ya? Y eso permite que el bíceps pueda traccionar con mucho más fuerza, ¿ya? Cuando la mano está en pronación hacia la supinación, ¿ya? Dado que como se esconde le da más estabilidad a la articulación y no queda expuesta como cuando está en supinación. También es importante resaltar que el músculo bíceps, su tendón, está íntimamente ligado a la cápsula articular. De hecho, en esta zona de nuestro cuerpo es donde mayor índice de calcificación del tendón se da cuando hay fracturas intraarticulares, por ejemplo, fisuras de la cabeza del radio, fracturas del olecranon o de la coronoide, ¿cierto? Generalmente se caracteriza porque algunos de los osteocitos de reparación de esa estructura ósea migran hacia el tendón del bíceps y se empieza a calcificar y endurecer. Eso no ocurre en otras articulaciones. Es común cuando hay fracturas intraarticulares del codo que que el bíceps tenga esta respuesta. Bien, y por último, ¿cierto? La estructura que corresponde a la ulna o al cúbito, como le quieran mencionar, ¿cierto? Y en este caso, eh, súper importante el olecranon, que es lo que la gente le dice codo. Me pegué en el codo es porque se pegó en el olecranon, ¿ya? Ese es el codo para las personas en su lenguaje común. Nosotros también tenemos que considerar que el olecranon va a jugar un rol súper importante en la mecánica de la musculatura extensora
Lo vamos a ver al final de esta clase. Tenemos la coronoide, ¿cierto? Que corresponde a la tuberosidad que está por anterior para el espacio de la tróclea, va en el segmento proximal del cúbito, ¿cierto? Y tenemos aquí también la cavidad sigmoide que va a articular con la tróclea principalmente. De todas estas zonas, las que nosotros podemos palpar y tomar como punto de referencia externo son el epicóndilo, ¿cierto? Y la cabeza radial por parte del radio y el olecranon por parte de la ulna. Todo lo otro son estructuras de referencia pero son internas a la articulación. No las podemos palpar nosotros como un examen clínico. Bien, las articulaciones entonces que van a formar este complejo correspondemos a la principal, primero hablamos de ella, la principal articulación, la húmero cubital, es la que permite la flexoextensión, ¿cierto? Es una articulación de tipo troclear. Al ser troclear, eso nos dice que es un solo grado de libertad, ¿cierto? Un plano en el cual se mueve, y lo definimos de manera general como movimiento en el plano sagital eh, en torno a un eje perlateral, ¿cierto? O medio lateral. Eso cuando estamos en posición anatómica o posición de reposo. ¿Ya? Tenemos también la húmero radial, que es una articulación de tipo condilar. Las articulaciones condilares, como es una esfera, ¿cierto? Y una cúpula que la recubre, podrían hacer todos los tipos de movimiento. Sin embargo, eh, el radio, al estar unido al cúbito a través del ligamento anular, ¿cierto? Y de la membrana interósea, el radio se mueve acompañando al cúbito. Y como el cúbito no tiene más que un grado de libertad de flexo-extensión, entonces esta condilar se limita a tener solamente dos grados de libertad. Uno de la flexo-extensión, ¿cierto? Que es cuando acompaña al cúbito, y el otro es en la rotación para la pronosupinación. Le llamamos uno efectivo por el movimiento de flexo-extensión, ¿ya? Pero tiene dos grados de libertad. Uno para la flexo-extensión y el otro para el movimiento de pronosupinación. Y tenemos entonces, por último, la radio ulnar, la radio cubital proximal, que es una articulación de tipo trocoide. Son dos articulaciones trocoides en nuestro cuerpo. Una está en el atlas, ¿cierto? Con el axis, y la otra tenemos acá en el radio con la ulna, trocoides reales, porque a las trocoides de la articulación de muñeca es una trocoide modificada, ¿cierto? O funcional más bien. Trocoides, articulaciones trocoides son aquellas que tienen un elemento y otro elemento que lo rodea por completo para permitir un movimiento de rotación en torno a la articulación, ¿ya? En este caso, la trocoide está siendo dada por el ligamento anular. Anular significa anillo, ¿cierto? Un ligamento con forma de anillo, que mantiene adherido el radio al cúbito y permite que el radio gire durante la pronosupinación, ¿ya? Un grado de libertad para este movimiento. Tenemos algunos elementos de tejido blando que van a estar rodeando y protegiendo las estructuras del codo. Primero, consideremos que las tres articulaciones están dentro de la misma cápsula. Es un complejo articular unicapsular. Entonces, cualquier alteración que exista dentro de alguna de estas articulaciones va a afectar sin duda a la siguiente. Aquí podemos ver, ¿cierto? En un corte, en un plano frontal, ¿cierto? Al cóndilo humeral, a la tróclea humeral. Aquí tenemos a la cavidad sigmoidea para recibir la tróclea y que coincide y que permite este movimiento como de bisagra, un solo plano de libertad, perdón, grado de libertad. Aquí tenemos la articulación radiocubital, ¿cierto? Y tenemos la cápsula que rodea las tres articulaciones. A modo general, cuando yo hago extensión, tenso la cápsula anterior. Cuando yo hago flexión, tenso la cápsula posterior. Una forma de entender la tensión, yo les mencionaba en las primeras clases, ¿cierto? Cuando hablábamos de biomecánica general de las articulaciones, miren su ropa. Por ejemplo, aquí yo hago flexión y se tensó la parte de acá, de atrás del codo, ¿cierto? Y cuando yo hago extensión, esta parte se arruga, pero se tensa la parte anterior. Eso habla de la tensión capsular. Entonces, si usted no está segura, no está segura de cómo se tensa la articulación, por ejemplo, miremos el mismo chaleco aquí en el hombro. Cuando yo
hago la abducción, se arrugó acá arriba, se distendió, quedaron sueltos los ligamentos, pero se tensó en la zona axilar. Entonces se tensa la zona axilar del ligamento glenohumeral, principalmente. Si yo hago una abducción lateral, se está tensando la zona anterior. Si yo hago extensión, se tensa también por anterior, se arruga por posterior. Y así sucesivamente. Si yo miro mi ropa, es muy fácil entender la tensión capsular y por ende ligamentosa también de las zonas articulares. Bien, entonces tenemos la cápsula, ¿cierto? Por anterior, posterior, que es lo que acabo de mencionar. Pero también tenemos zonas mediales y laterales y que van a estar reforzadas por ligamentos, esta zona medio lateral. ¿Ya? Ligamentos colaterales, tal cual, colateral medial, colateral lateral. O también se le llama colateral cubital y colateral radial, que es lo mismo. ¿Ya? Ese refuerzo con ligamentos lo que está haciendo es estabilizar en mayor medida y evitar el movimiento en el plano frontal de esta articulación. La zona medial de esta cápsula y de estos ligamentos siempre está más tensa. La pregunta es ¿por qué? Y es súper sencilla la respuesta, porque el codo siempre está en desviación de valgo. Entonces siempre encontramos más tensa la zona medial. Vamos a encontrar algunas bursas que son de protección para evitar el roce, ¿cierto? Entre las estructuras musculares principalmente y otras que son de, para evitar el choque entre estructuras óseas. Las principales bursas que vamos a describir es la bursa olecraniana, o que vamos a mencionar en realidad, que permite, ¿cierto? Está dentro de la fosa olecraniana de la paleta humeral y recibe al olecranon cuando hacemos la extensión del codo. Para evitar que sea el choque directo entre las dos estructuras óseas, está la bursa, ¿cierto? Que amortigua en cierta medida este tope óseo. Y por anterior, vamos a encontrar la bursa anterior, literalmente, para que cuando hacemos la flexión completa, la apófisis coronoide del cúbito, ¿cierto? No presione con tanta fuerza a la fosa supratroclear que tiene el húmero para recibir a la coronoide. El resto de las bursas pequeñas que están entre las zonas musculares no es necesario describirlo, pero van a evitar el roce de los tendones y de los vientres musculares respecto a la estructura ósea. Desde el punto de vista ligamentoso, vamos a encontrar los colaterales, ¿cierto? El colateral radial, que va a tener tres porciones, posterior, media y anterior. El colateral cubital con tres porciones, que también se le puede describir como posterior, media y anterior. Antiguamente se le colocaban nombres de los autores, ¿cierto? Cooper, Weisberg y anular, ¿cierto? Diferentes ligamentos. El ligamento anular, aquí hay uno de los ligamentos capsulares, por ejemplo, importantes, el capsular anterior, que es un oblicuo, ¿ya? La cápsula anterior reforzada por fibras oblicuas, aquí la podemos ver. ¿Ya? Aquí estamos viendo al colateral cubital, perdón, colateral radial, y aquí tenemos el colateral cubital. ¿Ya? Lo importante de estos ligamentos es que se comportan de igual manera que la cápsula. Cuando yo extiendo, se tensan los que están por anterior, ¿cierto? Cuando yo flecto, se tensan los que están por posterior. Cuando yo desvío en valgo o en varo, de manera forzada, vamos a tensar los ligamentos mediales para el valgo, laterales para el varo. Bien, esto sí que es relevante. Cuando hablamos del alineamiento mecánico de, de la articulación, principalmente de la húmero cubital, ¿ya? ¿Qué estamos viendo acá? También tomado del libro Capangui de extremidad superior. Tenemos acá, ¿cierto? La paleta humeral visto en el plano sagital. Y visto en el plano sagital, la paleta humeral tiene una desviación de sus puntos articulares en 45 grados hacia abajo y hacia adelante. ¿Ya? Esto sería anterior y esto sería posterior. Entonces, si yo miro el eje del húmero, o me desvié,
La zona articular está desviada 45 grados hacia anterior y hacia abajo, ¿no? Esta desviación está dada para que se pueda dar espacio a la fosa olecraniana y a la fosa supratroclear por anterior y permitir que en el cúbito, al estar la cavidad sigmoidea orientada también en 45 grados, pero ahora hacia arriba y hacia adelante, cuando posicionemos este cúbito, tener espacio para el olecranon, ¿ya? Mantener la alineación del segmento y cuando realizo el movimiento, tener espacio para la coronoide al momento de la flexión. En este movimiento es donde yo les mencionaba recién, en la diapositiva anterior, aquí tenemos bursa, que va a ser una especie de amortiguador del olecranon, y aquí también tenemos una bursa en la zona anterior, que va a ser una especie de amortiguador de la coronoide. Entonces, este alineamiento mecánico en 45 grados aproximadamente, ¿cierto? No en todas las personas es igual, pero este es el promedio, y que son coincidentes. Uno va hacia abajo y hacia adelante, y el otro va hacia arriba y hacia adelante. Le permite calzar en cierta medida y posicionar sus estructuras óseas en las diferentes cavidades durante el movimiento de extensión para el olecranon en la fosa olecraniana y de flexión para la coronoide en la fosa coronoide o fosa supratroclear también se le llama. Con esta condición, teóricamente, ¿ya? El codo debería tener 180 grados de movimiento. Es una bisagra que está alineada para permitir gran rango de movimiento. Sus espacios, como las fosas que acabamos de mencionar, ¿cierto? Permiten que se amplíe el movimiento. Si fueran rectas, el movimiento sería muy limitado. ¿A qué me refiero con eso? Para que volvamos aquí, déjenme borrar acá. Si esto fuera recto, no estuviera la fosa, tendríamos limitación del movimiento de extensión y limitación del movimiento de flexión, esto está claro. Entonces la presencia de las fosas y de esa dirección me permite un rango de movimiento que teóricamente podría llegar a los 180 grados, ¿ya? Sin embargo, para poder lograr esos 180 grados de movimiento desde la extensión hasta la flexión completa, ¿cierto? Tenemos que considerar de que no es solamente la estructura ósea, sino que es una estructura ósea que está inmersa dentro de un medio con estructuras musculares, ligamentosas, capsulares, ¿cierto? Y que cuando nosotros hacemos el movimiento de flexión, ¿ya? Cuando hacemos el movimiento de flexión, vamos a encontrar un tope de tipo blando, ¿ya? A un tipo de tope de movimiento que le llamamos aposición de tejido blando. De tejido, de no tejido. Tejido. ¿Ya? Aposición de tejidos blandos. Es decir, yo voy a hacer el movimiento de flexión, a pesar de que mi articulación podría seguir moviéndose, no se mueve más porque chocó, en este caso el bíceps, con la musculatura del antebrazo. Y no puedo más. Hay aposición de los tejidos blandos, hay choque de los tejidos blandos, ¿ya? Si yo insisto y trato de hacer una mayor separación de las estructuras, perdón, un mayor movimiento de las estructuras, se dice que en la flexión máxima podría existir separación ósea, es decir, que se separa levemente el cúbito del húmero. Llegamos entonces a un rango de aproximadamente 145 grados de manera activa, es decir, que yo mueva activamente, y hagan esta prueba ahora en la casa. Cuando yo muevo activamente, estoy activando los músculos que mueven mi codo. Entonces, cuando un músculo se activa y se contrae, también cambia su volumen y aumenta. Entonces, el movimiento activo es menor que el movimiento pasivo. Es decir, si yo relajo los músculos y trato de flectar más con una fuerza externa, sin que los músculos sean los que hacen el movimiento, ¿ya? Esto es como una especie de norma. Casi siempre el movimiento pasivo es mayor que el movimiento activo. ¿Mm?
Entonces tenemos aproximadamente un rango de 145 a 160 grados desde el punto de vista activo y pasivo. Y para la extensión tenemos un grado que puede ser cero, en mi caso es cero, y podríamos forzarla a una hiperextensión. En el caso de algunas personas con mayor laxitud ligamentosa, podríamos llegar a extensiones mayores, ¿cierto? Como 5 grados, incluso cercano a los 10 grados. Vamos a ver entonces qué cosas generan los límites de movimiento de esta articulación. Nuevamente tomado del libro Capangui. Dame un segundo, ahí sí. Tomado del libro Capangui, visto una vista sagital del complejo articular del codo. Y nos está mostrando que aquí en una extensión regular, ¿cierto? Vamos a encontrar tensión capsular anterior y resistencia quizás de alguno de los músculos, principalmente músculos flexores, como el bíceps, ¿ya? Siempre y cuando el codo esté en extensión, perdón, el hombro se acompaña de extensión, hay mayor limitante del movimiento por parte del músculo. Aquí el principal limitante es la cápsula anterior, ¿ya? Como tejido blando, porque el principal limitante en sí para la extensión es el choque óseo del olecrano. Entonces los voy a marcar aquí, les voy a hacer con rojo un número. La extensión en primera instancia, voy a sacar el chat aquí. La extensión en primera instancia está limitada por tope óseo del olecranon con la fosa olecraniana. En segunda instancia, la tensión capsular. Y ya en tercera instancia, la tensión muscular, como límites del movimiento de extensión. Cuando sobrepasamos la extensión normal, ya sea por una hiperextensión accidental, ¿cierto? Lo que podríamos llegar a encontrar son dos fenómenos. Uno, como la palanca se va a generar en torno al punto de contacto del olecrano con la fosa olecraniana, el exceso de fuerza podría llegar a generar una fractura de olecrano, ¿ya? Eso es una opción. Y la otra opción es una luxación del codo, es decir, que se separe el codo haciendo un esguince capsular, una rotura ya sea parcial o completa de los ligamentos y de la cápsula, ¿ya? En ningún caso el músculo es capaz de sufrir algún tipo de desgarro o algún daño tendinoso porque es tanta la estructura, tan larga la estructura que permite esta movilidad, ¿cierto? Por eso te decimos que es un limitante del movimiento, pero en última instancia. Entonces, estos dos casos son posibles, son muy comunes, ¿cierto? La fractura de olecrano por exceso de extensión o la separación o luxación, ¿cierto? Asociado a esguinces de la zona capsular anterior. Obviamente, si aquí hay una fractura, también podríamos estar asociados a un esguince anterior. En el caso de la flexión, aquí tenemos lo que les mencionaba recién, ¿cierto? Que tenemos el choque de la musculatura, en este caso del bíceps, ¿cierto? Con el braquirradial, o supinado largo también se le llama, o húmero estilo radial, son tres nombres que recibe ese músculo. Me imagino que lo conocen como braquirradial. Bien, entonces estos mismos músculos, como hacen su contracción para hacer la flexión, chocan entre sí y limitan el movimiento. Cuando están relajados y yo aumento el rango por movimiento pasivo, podríamos encontrar tensión de la cápsula posterior y tensión de la musculatura posterior, en este caso del tríceps, ¿cierto? Del anconium, que es el otro músculo extensor. Hablemos un poquito de la articulación radiohumeral, una articulación condilar que si no estuviera acompañado del cúbito tendría todos los movimientos, flexión-extensión, rotaciones en sí misma, ¿cierto? E incluso abducción-aducción en el plano frontal. Pero como está adherida al cúbito y el cúbito tiene solamente un grado de libertad, se limita este tipo de movimiento condilar. También tenemos una fosa para recibir a la cabeza radial
¿cierto? Fosa supracondilia, teníamos la supratroclear, ¿cierto? Y aquí tenemos la supracondilia para recibir, ¿cierto? A la corona o la cúpula radial, se le llama esto, corona radial, a la cabeza del radio, ¿ya? Durante el movimiento de flexión. El radio no llega hacia la extensión, ¿cierto? Porque acá tendríamos al cúbito con su olecranon simulando, ¿cierto? Eso estaría así, ¿ya? ¿Qué es importante de esta articulación? Es en torno a este eje, ¿cierto? A ese eje que estoy dibujando, en el cual se realiza la pronosupinación en esta articulación. Es decir, el movimiento de rotación del radio en torno al cóndilo humeral y que se va a traducir en la pronación del antebrazo. ¿Qué ocurre? Que este movimiento se da de manera libre solo si el codo tiene al menos 1 grado de flexión. Codo flectado, puedo hacer pronosupinación sin problema. En la medida que voy extendiendo, y hagan este ejercicio, me voy a alejar un poquito para que se pueda ver. Tengo el codo flectado, ¿cierto? Y puedo hacer pronosupinación. Realicen este mismo movimiento ustedes. En la medida que yo voy extendiendo, la pronosupinación se empieza a limitar, ya no tengo tanto grado de libertad de movimiento. Y cuando llego a la extensión completa, ahora se transforma en una rotación interna y rotación externa del húmero, del hombro. Si yo flecto el codo, el húmero queda quieto. Miren, miren mi mano que está fijando el húmero. Cuando yo extiendo el codo, se empieza a mover el húmero en rotación interna y externa. Pero si yo flecto el codo, es solo pronosupinación. Entonces, eso nos da a entender que mecánicamente esta articulación tiene un bloqueo cuando se da la extensión. Y ese bloqueo me lleva a realizar rotación interna humeral al momento de estar extendido cuando yo quiero realizar la pronosupinación. Pero al momento de estar en flexión, libero ese bloqueo articular y se está dando la pronosupinación pura. ¿Cuándo tiene más libertad de movimiento la pronosupinación? Cuando el codo está en 90 grados de flexión. ¿Cuándo tiene menos libertad de movimiento? Cuando el codo se acerca a la extensión o en su extensión máxima, ¿ya? Si bien existe cierto grado de pronosupinación en extensión máxima, el principal aporte lo hace la rotación del húmero. Rotación interna asociada a la pronación, ¿ya? Hago la pronación, se lo asocio a rotación interna del húmero. Esta rotación, ¿cierto?, se da acompañando al deslizamiento que ocurre dentro de las fibras del anillo del ligamento anular. Esta es la articulación radiocubital superior, que es necesario verla en conjunto con la articulación radiocubital distal o inferior, ¿cierto? Y la vamos a ver en el siguiente módulo. Funciona como una especie de rodamiento, ¿cierto?, que va a permitir el giro durante la pronosupinación. Este ligamento, ¿ya?, es el encargado de mantener adherido el radio al cúbito, en conjunto con el interóseo que está aquí abajo, mantienen adherido el radio, ¿cierto?, al cúbito. La gracia de estos ligamentos es que el anillo permite toda la rotación, pero el interóseo va a limitar cuánto es el grado, ¿ya? Es el que se tensa en ambos sentidos, cuando hago supinación y cuando hago la pronación. Y aquí tenemos cortado, ¿cierto?, parte del tendón del bíceps. ¿Mucho que decir de esta articulación? No tanto. Bien, desde el punto de vista de la acción muscular de este codo, es súper sencilla, ¿ya? Tenemos que para la flexión vamos a encontrar 3 grupos musculares principales, ¿ya?, graficados con los diferentes números acá en este dibujo. ¿Cuál sería el número 1? ¿Qué músculo sería el número 1? Inserto en el cúbito y en el húmero.
¿Nadie? Braquial anterior, ¿ya? Número 1, el braquial anterior. Número 2, el braquirradial. Número 3, ¿Bíceps, profe? el bíceps, ¿cierto? Con su porción larga, graficada con el 4, y porción corta, graficada con el 5, ¿cierto? Profe, ¿y el 5 no es coracobraquial? No, el 5 es la porción larga o sea, corta del bíceps, porque no estamos describiendo la musculatura que está solamente en hombro. En este caso, la musculatura biarticular que llega hasta el codo, ¿ya? Ya, profe. Podría ser, si no estuviéramos hablando de codo y ahí vemos un vector que va en ese sentido, yo perfectamente podría decir o es el bíceps porción corta o es el coracobraquial. Pero en este caso, como estamos hablando del bíceps, ahí se está representando. Bien, y el 6 son los músculos flexores de los dedos, algunos de sus vías que también se insertan en el número y que podrían tener algún grado de flexión. Nos vamos a olvidar aquí del vector número 6. ¿Ya? Y estos de acá tampoco nos interesan por el momento. Nos quedamos con el vector 1, 2 y 3, es decir, tres músculos: braquial anterior, braquirradial, bíceps braquial. ¿Ya? Estos tres músculos son los tres músculos flexores. Cada vez que hablemos de flexión, tenemos que entender de que probablemente los tres músculos tienen cierto grado de actividad muscular. Si yo pusiera un electromiógrafo, ¿cierto? Un sensor de actividad eléctrica, probablemente cada vez que hago flexión, los tres van a participar. Pero cada uno de ellos tiene mayor eficacia mecánica, ¿ya? Mayor, está más apto mecánicamente, ¿cierto? Para realizar el movimiento de flexión, dependiendo de la posición de pronosupinación que tenga el antebrazo. Y nuevamente, tomen su antebrazo, ¿cierto? Coloquen la mano en posición neutra de pronosupinación. Vamos a hacer la diferencia entre, ahí sí, ahí, aquí, entre posición de pronación, posición neutra, posición de supinación. La neutra es cuando el pulgar está hacia arriba. Entonces, para esta flexión del codo, no es lo mismo hacerla en posición neutra que hacer la flexión en supinación y que hacer la flexión en pronación. ¿Ya? Si bien los tres grupos musculares participan, los músculos son más eficientes de la siguiente manera. Cuando estamos en posición de neutra, fíjense lo que va a pasar en mi antebrazo. Yo hago la contracción muscular y aparece la contracción del braquirradial. Ustedes lo pueden palpar en sus propios cuerpos, ¿cierto? Cuando hagan el movimiento en posición neutra y le colocan resistencia a la flexión, aparece entonces el vientre del músculo braquirradial. Nos quedamos entonces, y lo voy anotando aquí en el chat. Mira, el chat se me perdió. Aquí. Para la posición neutra, posición neutra, el más eficiente es el braquirradial. También se le llama supinador largo, también se le llama húmero estilo radial, ¿ya? Por si acaso. ¿Por qué es el más eficiente? Porque lo que estamos haciendo es que enfrentamos su plano de inserción, ¿ya? Que es por sobre el cóndilo, ¿cierto? En la línea, en la paleta humeral, por sobre el cóndilo y epicóndilo humeral, y que va, ¿cierto?, hacia el estiloide radial. Cuando estamos en supinación, el músculo queda por lateral en el antebrazo. Entonces su vector no permite mover en el plano que necesitamos mover, porque está por el lado. Pero cuando hacemos la posición neutra, lo posicionamos en el mismo plano de movimiento y este músculo tiene una palanca muy larga hacia el antebrazo. Entonces mecánicamente queda más apto para hacer el movimiento de flexión.
También participa el bíceps, también participa el braquial anterior, pero es el que tiene mayor actividad, sería el motor primario, ¿ya? Si estamos en posición de supinación, en el momento de hacer la supinación, la tuberosidad radial donde se inserta el bíceps queda muy expuesta. Y si yo hago contracciones enérgicas del bíceps en esta condición, podría generar pequeñas luxaciones de la articulación húmero radial, ¿ya? De la cabeza del radio ahí en el cóndilo humeral. De igual manera, cuando yo hago la supinación, lo que estoy haciendo es acercar levemente los puntos de inserción del músculo bíceps. Y si yo acerco los puntos de inserción y veo la curva de longitud-tensión de un músculo, cuando el músculo está muy acortado, pierde su eficacia mecánica, su eficacia fisiológica en realidad, ¿ya? Entonces, para el movimiento de supinación, cuando yo hago la flexión, el mejor músculo que está adaptado para eso, por su disposición, es el músculo braquial anterior. Cuando yo hago entonces movimientos de flexión asociado a supinación, el músculo es el braquial anterior, ¿ya? Y cuando yo hago movimientos entonces asociados a la pronación, y hago ese movimiento de flexión, el mejor músculo que para esa condición es el bíceps, porque al hacer la pronación, estamos levemente escondiendo la tuberosidad bicipital, la tuberosidad radial para el bíceps, ¿cierto? Levemente alargo al músculo, lo posiciono en una condición ideal de longitud, y al mismo tiempo la articulación húmero radial está en su condición más estable. Entonces yo puedo traccionar con mucha fuerza con el bíceps sin miedo a que se vaya a lesionar esa zona articular. De hecho, para el bíceps el mejor movimiento es como el que vimos en la prueba, que parte de la pronación y va hacia la supinación. En ese gesto de oscilación impura, ¿cierto? De una oscilación asociada a un spin, movimiento desde la pronación hacia la supinación, es el mejor gesto para el cual el bíceps está diseñado. El bíceps es un músculo flexor y supinador. Entonces, cuando yo junto las dos funciones, las dos acciones, le estoy dando la mejor actividad al bíceps. Entonces, aquí dejamos que la pronación es el bíceps, el más apto. Bíceps, bíceps braquial. ¿Ya? Aquí está mostrando los vectores de estos músculos, ¿cierto? Nos está mostrando la gran distancia, el vector del braquirradial, ¿cierto? La posición ideal para el bíceps, ¿cierto? Que es cuando el codo está más o menos en 90 grados de flexión, el músculo toma toda su eficacia mecánica porque su ángulo de inserción también se hace más eficaz. Pero es exactamente lo mismo que yo estaba mencionando recién. Para la extensión no hay mucho que decir, ¿ya? Tenemos dos grupos musculares, ¿ya? Graficados con el 1, 2 y 3. Tenemos al tríceps y tenemos también un pequeño músculo que a casi todo el mundo se le olvida, que se llama anconion, que es un músculo súper importante porque al ser un músculo monoarticular, ¿ya? Es el primero que quiebra la inercia para generar el movimiento de extensión. Se activa antes que los otros músculos, no es el más potente, no es el más fuerte, ¿cierto? No es el principal, pero sí motoramente participa en los primeros movimientos de cuando yo quiero hacer extensión del codo. Se activa ahí ese músculo para quebrar un poco la inercia monoarticular. Bien, ¿qué es importante de esta musculatura? Es la presencia del olecranon. El tríceps se inserta en el vértice del olecranon. Voy a borrar lo que acabo de dibujar. Borrar. Bien, el tríceps se inserta en el vértice del olecranon. Y la gracia de este olecranon es que en la medida que aumenta su tamaño, imaginemos un olecranon más grandote aquí,
el tríceps estaría acá. ¿Qué estamos haciendo con el tríceps en la medida que aumenta el tamaño del olecranon? Entonces, mecánicamente hablando, si el olecranon fuera más grande aquí y el tríceps se insertara aquí, lo que haríamos sería aumentar su brazo de palanca hacia el punto de rotación articular. ¿Y eso cómo se traduce? Si un vector tiene más brazo de palanca en la palanca, ¿cómo se traduce eso? ¿O qué efecto tiene? Mayor fuerza. Mayor capacidad de generar fuerza, ¿cierto? O sea, en realidad mayor capacidad de generar torque, porque la fuerza puede ser la misma, pero el torque articular es igual a la fuerza por su brazo de palanca. Entonces lo que estamos haciendo es aumentar su brazo de palanca. Entonces frente a la misma fuerza generamos más torque, es decir, más capacidad de movimiento rotatorio en la articulación. Entonces, en la medida que yo tengo el olecranon actúa como una especie de disco, ¿ya? Un disco, lo voy a colocar aquí, una polea. Cuando yo tiro un hilito de la polea, independiente si la polea gira o no, la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de rotación siempre es la misma. Aquí el olecranon funciona igual. Si se fijan, y ahora voy a borrar todo lo que acabo de dibujar para que podamos entenderlo. En la medida que yo hago la flexión, la distancia entre el punto de inserción se mantiene igual. Y el hecho de que exista un volumen olecraniano mantiene un ángulo de inserción que también le permite hacer un torque mayor. En otras palabras, y en palabras sencillas, el tamaño del olecranon favorece la mecánica del tríceps aumentando su brazo de palanca y manteniendo un ángulo de inserción óptimo para generar el movimiento de extensión. ¿Cuándo se pierde principalmente este ángulo? En la flexión máxima. Y es por eso que si usted quiere hacer desde la posición de flexión máxima de codo en el suelo, por ejemplo, un push-up, ¿cierto? Empujarse desde el suelo, es muy difícil desde la posición de mayor flexión. Pero en el intermedio, disculpen, el tríceps tiene muy buena mecánica gracias al volumen olecraniano. ¿Ya? Entonces, esto es uno de los factores mecánicos más relevantes que tiene el olecranon. En el caso de la rodilla, no tenemos olecranon ni un volumen que llegue a ser el tope de la extensión. En el caso de la rodilla, la articulación se corta aquí. Pero tenemos la patela, que cumple la misma función. Si este fuera el cuádriceps, tenemos la patela que aleja el cuádriceps de la estructura ósea para darle un ángulo de inserción. Aquí el olecranon está haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero con un volumen exagerado para también ser estable durante la extensión del codo. Bien. Eso es codo. Es cortito. Una articulación súper sencilla de entender. Dudas antes de que vamos al primer break. Ya estamos justo en la hora, de hecho. Una pregunta respecto a codo. ¿No es complejo? En comparación con hombro o columna. Bien, gracias Melanie por contestarme. Vamos entonces a hacer un break. Son las 10:17, ¿les parece a las 10:30? 10:30, 10:32, para que sean 15 minutos. 10:32 retornamos entonces. Muy bien.